volver a recordar la posición que tenemos en el Señor. La semana pasada el pastor estuvo hablando de que somos un cuerpo, que cada uno tenemos un lugar, ¿no?, en el cuerpo de Cristo, que nadie, ninguno de nosotros, de verdad, a lo mejor a veces los domingos que la parte más visible son de los que estamos aquí predicando o dirigiendo, pero cada uno de vosotros, cada uno de ustedes tiene una parte fundamental, necesaria para que el cuerpo pueda estar funcionando, ¿no? Y Dios te ha dado recursos, Dios te ha dado una posición, te ha hecho un hijo, una hija de Dios, con todos los recursos, ¿no?, para que tú hagas tu parte. Y aunque sea a la vista de los demás tal vez muy pequeña o muy grande, es crucial, es fundamental para la obra de Dios, ¿no? Y quisiera que en esta mañana recordemos quién es tu posición como hija, como hijo de Dios, como siervo ahora de justicia y ya no más lo que éramos antes, como esclavos del pecado, ¿no? Entonces, todo esto, no porque seas la mejor persona del mundo, o porque seas muy inteligente, o porque el Señor dijo, bueno, aquí tengo a alguien que es muy inteligente, o bueno, aquí tengo a alguien que tiene dinero, aquí tengo a alguien que tiene tal o cual cosa. No te escogió por algo que tú tienes o tú hicieras para que Él te aceptara en su familia. Y vamos a ver en Efesios capítulo 2, vamos a ver cómo fue esto. Efesios 2, 8. ¿Alguien lo lee fuerte? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es un don de Dios, es por gracia que somos salvos, es por gracia que eres un hijo o una hija de Dios, y esto es un regalo de Dios, ¿no? Y bueno, muchos dicen que una cosa es creer en la gracia o entender lo que es la gracia, pero otra muy diferente es vivir, que en tu día a día tú recuerdes quién eres, pero por la gracia de Dios, por el favor de Dios, por el amor de Dios, por el amor inmerecido de Dios hacia ti y hacia mí. Eso es algo precioso que me gustaría en esta mañana ir a un ejemplo, a la vida de un hombre en el Antiguo Testamento. Te invito por unos momentos a viajar, ahora hacia otra época, unos casi 3000 años atrás, ¿no? En ese tiempo, en la época de David, de Saúl, de los reyes y del pueblo de Israel, y vamos a ver a un hombre que tal vez has oído hablar de él, pero en esta mañana vamos a recordar cómo fue el trato que experimentó este hombre, y a través de ese trato que experimentó este hombre podemos entender un poquito más sobre la gracia de Dios, sobre el amor que Dios tiene hacia nosotros, ¿no? Y se trata de la vida de Mefiboset, y vamos a ir a 2 de Samuel 4:4, y ahí nos habla, se nos menciona quién era este personaje, Mefiboset, que tal vez para alguno, a lo mejor la primera vez que escucha su nombre, o alguno que ya a lo mejor en sus lecturas ha descubierto quién es. Y dice, y Jonathan, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años, era un pequeño de edad, cuando llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonathan. Y su nodriza, la que cuidaba al niño, le tomó y huyó. Imagínate, salió huyendo, y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Este era un hijo de Jonathan, y qué terrible, a sus 5 años de edad le ocurre algo contrario a la gracia, podríamos decir una desgracia, ¿no? Porque muere su abuelo, muere su padre, y la mujer que le cuidaba tiene que huir. Ahora, ¿sabes por qué tenían que huir cuando
el abuelo o el padre, que sustentaban la monarquía o ocupaban la monarquía, cuando ellos morían, todos sus familiares o hijos eran candidatos a ocupar el trono. Entonces, si habían muerto y había alguien que iba a suceder al trono, aquel que sucedía al trono tenía que cepillarse a todos los descendientes del otro, porque si no, cualquier rato reclamaba el trono. Eran otros tiempos, evidentemente, no eran los tiempos de hoy, eran tiempos muy violentos, muy duros, que evidentemente por el pecado, no porque así Dios lo había diseñado, sino porque los hombres, por el amor al poder, por la lucha al poder, vivían así, ¿no? Y entonces, cuando se enteran de la noticia, pues la nodriza dice, tenemos que huir, sale huyendo, y este niño que antes era objeto de todo un amor, ¿no?, de todos los cuidados, porque las familias de los monarcas tenían todo tipo de cuidados, todo tipo de bienes, que no les faltaba nada, ¿no? Pero ahora de pronto todo se vuelve al revés, y de pronto este niño, allí de 5 años, primero, aunque tenía 5 años, él era consciente de todo eso, y el sufrimiento era mayor, porque ni entendía todo lo que estaba pasando, ¿no? Encima sale huyendo, y luego, para remate, pues a la nodriza se le cae y queda dañado en sus pies, ¿no? Y entonces, como una doble desgracia, una que tiene que huir siendo pequeño, sin enterarse de todo lo que estaba ocurriendo, y la segunda, pues queda lisiado, ¿no? Entonces vemos aquí que a él le ocurre como una doble desgracia. Si vamos más adelante al capítulo 9 de Segunda de Samuel, vamos a volver a encontrar la historia de este hombre. Allí ya más o menos había tenido 5 años, ahora ya habían pasado algunos años, ya era un hombre más mayor, y aquí se nos vuelve a hablar de él en Segunda de Samuel, del 1 al 4. Y entonces, para situarnos un poquito en aquel tiempo, ya había pasado varios años en que habían traído a David para que David ocupara el puesto de Saúl. Y también entendía todo el pueblo de Israel que era la voluntad de Dios, porque el profeta Samuel lo había anunciado y todo eso, ¿no? Había habido toda una pelea, una crisis política allí, pero ya ahora David estaba en el trono, ¿no? Y David no había buscado esto. Él no se había puesto a pelear con Saúl para llegar ahí. Dios lo había puesto ahí, ¿no? Y cuando David está ya ocupando el trono, en uno de los días que él seguramente está recordando cuánta bondad ha tenido Dios para con él, cuánta bondad de Dios hacia su persona para llevarlo a donde estaba, porque había momentos que él estaba como un fugitivo y estaba con su vida amenazada, ¿no? Pero ahora ya era un tiempo de estabilidad, era el tiempo donde el imperio davídico o el reino de Israel había alcanzado su máxima extensión, y tenía riqueza, tenía estabilidad, había paz, era un tiempo de prosperidad. Y entonces en eso David, pensando sobre todas las cosas que Dios había hecho con él recuerda a Jonathan. Y los que sabéis la historia de David y Jonathan, ellos dos se amaban, fueron compañeros y ellos se prometieron. No vamos a leer ese texto, pero llegó un momento donde ellos le dijeron: mira, vamos a hacer un acuerdo tú y yo. Si tu vida peligra, yo pondré mi vida por ti. Y si mi vida peligra, sé que tú pondrás tu vida por mí, ¿no? Y allí ellos se prometieron ser fieles el uno al otro, nunca atacarse, nunca destruirse el uno al otro, sino todo lo contrario, ¿no? Luego sabemos la historia que el padre de Jonathan, Saúl, empezó a perseguirlo, etcétera, etcétera. Pero aquí ya llega el momento donde David dice:
¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor a Jonathan? Es decir, aquí algunos de los teólogos, cuando dice David, dice, alguien a quien yo haga misericordia, muchos traducen ahí la palabra Yesed, que significa gracia, que es un favor inmerecido, es misericordia, es amor, amor misericordioso, amor como el que viene de Dios, ¿no? Entonces, David está diciendo eso, ¿no? Dice, ¿habrá quedado alguien de la casa de Jonathan a quien yo haga misericordia? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo, ¿tú eres Siba? Y él respondió, sí, tu siervo. Y vemos aquí que al venir este siervo, si pasamos un poquito más arriba, versículo, ahí está, el 3, muy bien. Y le dijo el rey, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Aquí David va un poco más allá. No dice, bueno, ¿hay alguien a quien yo pueda tratar bien como Jonathan me trató a mí? Así como Jonathan, mi amigo, me trató bien, ¿hay alguien a quien yo pueda hacerle lo mismo? No, aquí ya David va más allá, ya no es Jonathan, ¿ya es quién? Dice, ¿habrá alguien, versículo 3, a quien yo haga misericordia? ¿De quién? De Dios. Dios, David había experimentado el amor de Dios. David no era un hombre perfecto. David había pecado, y ya sabéis, ¿no?, lo que había ocurrido con exacto, y bueno, entendemos que él se arrepintió de corazón, ¿no? No es alguien que se arrepintió solo de labios, sino que realmente hubo un genuino arrepentimiento en él. ¿Y Dios qué? ¿Lo machacó? ¿O qué? Dios lo perdonó, Dios lo limpió, Dios lo restauró. Y muchas veces él había experimentado personalmente el amor de Dios, la misericordia de Dios, la gracia inmerecida de Dios, ¿no? Y algunos dicen que solamente, y esto me gustaría que lo escuches bien, solamente cuando alguien ha experimentado la gracia de Dios, el amor misericordioso de Dios, está capacitado para dar a otro aquella misma gracia, aquel mismo tipo de amor, aquel mismo tipo de misericordia. Porque ¿qué puedes dar si tú no tienes? David había experimentado el amor de Dios. Por eso algunos dicen que también David era como un creyente del Nuevo Testamento. Había experimentado una comunión con Dios, una cercanía a Dios muy intensa, y la cual en el Nuevo Testamento está abierta a cada uno de nosotros, a ti y a mí, por los méritos de Cristo, por los méritos del Señor Jesús, ¿no? Y bueno, entonces acá David dice, bueno, ha quedado alguien para que yo, así como Dios me ha tratado a mí, así también yo pueda tratarle a alguno. Y bueno, allí el versículo 4, bueno, antes de eso, el siervo Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonathan, lisiado, dice, ¿no? Es decir, discapacitado o cojo, ¿no? Algunos dicen que cuando este siervo le dijo eso a David, era como si le estaba diciendo, pero mira, David, hay todavía alguien, pero no merece la pena. Va a ser una persona, alguien que no va a traer fama a tu trono. Mira, ahora es un tiempo de abundancia. Tú eres un rey que estás considerado sobre los reyesíos que hay aquí en las regiones cercanas aquí. Un discapacitado, además en esos entonces había la mentalidad que
los discapacitados, y eso solo era por motivo de pecado contra Dios. Es que traer una persona maldita por Dios, una persona, eso sería traer una mancha a tu lado, ¿no? Y el mundo de hoy en día es así. ¿Quién quiere tener una persona menos, no? Más bien cuando tú quieres alardear con tus amigos, que bueno, tus amigos son los que tienen más posición, más inteligentes, más arriba, más... ¿Quién quiere tener a uno que es considerado un pobre, un estorbo, un lastre? Nadie quiere eso, porque vivimos en un mundo que no está habituado a experimentar la gracia, a experimentar el amor, el favor inmerecido de Dios. Pero aquí David no había dicho, ¿habrá alguien a quien yo pueda hacerle misericordia? ¿O habrá alguien quien merezca que yo lo trate bien? David no estaba pensando, porque así es el mundo también, yo te hago, pero si tú me haces primero, no voy a hacer nada si tú también no me haces a mí, ¿no? Y es así, esta es la moneda de cambio habitual. Pero aquí David no estaba buscando, ¿habrá alguien digno de ponerlo sobre mis negocios? Alguien que sea hombre inteligente, o habrá alguien fuerte, diestro con las espadas y con las armas para yo ponerlo en mi ejército como capitán o como sargento o como general, etc. No estaba pidiendo condiciones para darle un trabajo, y no solo un trabajo, sino un trato especial. No estaba viendo las condiciones, no estaba pidiendo primero condiciones. Había solo dicho, ¿habrá alguien que ha quedado? Y cuando el siervo le dice, pero es lisiado, pensó que inmediatamente David hubiera dicho, como cualquier otro, habrá otro, ¿no? que merezca la pena de ponerlo como consejero, o que merezca la pena de codearse conmigo. No. Pensando el siervo que ya David iba a desistir, que David iba a decir, bueno, ya está, olvida el asunto, no pasa nada, ¿no? O tal vez también alguno estaría esperando, a lo mejor David ha dicho, algunas maneras, quedará alguien para que yo lo trate bien, pero solo para descubrir quiénes son los que quedan. Porque si yo descubro que hay otros, ¿no?, que todavía quedan del linaje de Saúl y de Jonathan, son mis competidores. Yo no puedo dejar que estén vivos. Cualquier día se me levantan, cualquier día empiezan a reclamar el trono, y lo podrían con justicia, porque eran hijos legítimos, ¿no? Y también tal vez Siba estaría diciendo, yo me juego también el cuello. Si ese ha sido puesto a mi cargo, yo como siervo, cuando David quite de en medio a ese, seguro que me va a quitar a mí también. Entonces, pero es el rey, al rey no se le puede decir, no, mira, no lo traigas, no. Estaba tratando un poco de decir, ya no escarbes más, deja las cosas así, David, ya todos estamos bien y tenemos la fiesta en paz, así, ¿no? Pero lejos de eso, mira lo que dice el siguiente versículo. Entonces el rey preguntó, ¿no?, ¿dónde está? Él tenía una disposición, y algunos dicen, esa es la disposición de gracia, de amor, del deseo de hacer bien a esa persona, ¿no?, a otro. Y entonces David dice, ¿dónde está? Y el siervo respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Si tú vas a un comentario bíblico o investigas ese nombre, Lodebar, era un lugar árido, era un lugar que no tenía agua, y entonces no había pastos ahí, y al no haber pastos nadie quería vivir allí. No se podía tener ganado, no se podía sembrar. Entonces los que vivían allí eran solamente los más pobres, los que no podían comprar otra tierra. Eran los parias, eran la gente, algunos que estaban perseguidos por la ley, eran los que vivían en ese lugar. Era como si al mencionar este lugar, era como mencionar el peor lugar de Málaga. No voy a decir lugares,
¿no? Por amor, pero a que en cada ciudad, a que en cada lugar, hay un lugares donde te dicen, allí no te metas, cuidado, porque ahí vive lo peor. Y a veces sí, normalmente sí, pero por el estado caído de las personas, ¿no? Pero es también maravilloso ver que a veces en esos lugares hay flores hermosas, ¿no? Personas que no han dejado que su entorno les contamine. Pero normalmente allí vivía lo peor, lo peor. Entonces era como una forma de insistirle el siervo a David, a decirle, mira Señor, mi rey, olvide ese tema. No quieras tener aquí un problema, no quieras tener aquí una persona de esa calaña andando por aquí, va a ser un problema, es mejor que olvides eso, ¿no? Pero David no se deja convencer por eso. Él estaba dispuesto, sea quien sea, en la condición que se encontrara aquella persona, hacerle bien, expresarle su amor misericordioso, su bondad. Y así Dios ha hecho con nosotros. Dice el Salmo, si nosotros vamos a Salmo 113, versículo 7, ¿qué dice? Dice, Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza ¿del dónde? Del muladar. Diríamos, traduciéndolo a nuestro español actual, del contenedor de basura. Es como si tú vas al contenedor de basura y de ahí metes la mano, arriesgando a que te infectes, a que te cortes, a lo que sea, y allí sacas algo de allí. ¿Habrá algo bueno de la basura? Hombre, hay gente que está en el límite y los hemos visto, ¿no? Hurgando en la basura, metidos ahí medio cuerpo, buscando cualquier cosa ahí en la basura. Pues el Señor ha hecho algo así con nosotros. Gloria a Dios. Porque ninguno de nosotros merecía lo que merecemos. Pero el Señor no le importó ir allí. ¿Y cómo hace esto, no? El Señor. Así que para David era como ir al peor lugar y traer a esa persona para hacerle misericordia, ¿no? Y bueno, volvemos al texto, a segunda de Samuel, y para seguir con esta historia de Mefiboset. Y versículo 5, entonces, y dice aquí, entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonathan, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo a David, Mefiboset le dijo, ¿no? Y él respondió, he aquí tu siervo, ¿no? Nada detenió a David, nada le paró, ni que era una persona, bueno, políticamente indeseable para estar allí, ¿no? Era peligroso tener a alguien que podía ser un competidor suyo ahí en su reino, ¿no? Pero lo trajo, y mira lo que dice, si seguimos un poco más adelante, versículo 7, seguimos, dice, y le dijo David, no temas, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonathan tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Porque hasta aquí tal vez no se lo creían. Aquí David va a sacar la espada, va a decir aquí que me cepillen de uno, ¿no? Estaría con temor, estaría con miedo, ¿no? Y estaría diciéndole también, pero no saldría de su asombro, ¿no? Me has hecho traer aquí y me has dicho que me vas a devolver las tierras de mi padre, ¿no? De mi abuelo. ¿No te acuerdas que mi abuelo cómo te trató? Trató de matarte, trató de quitarte de en medio, en lugar de hacerte bien, te hizo mal. A ver qué pasa contigo, David, ¿no? Estaría saliendo todavía de su asombro él, y David generosamente le dice algo que me encanta allí.
le dijo, el versículo 7, volvemos atrás, versículo 7 atrás. David le dijo, no tengas temor, que a la verdad le dice, haré contigo misericordia por amor de Jonathan tu padre, y te devolveré todas las tierras que Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Entonces, esto es precioso. ¿Sabéis cuál es el mandamiento que más repitió Jesús cuando estaba aquí en la tierra? Él nos dio varios mandamientos, pero una frase que se repite vez tras vez es: no temas, no tengas miedo. Porque allí Mefiboset estaría temblando, ¿no? Diciendo, a ver cómo va a terminar toda esta historia. A lo mejor me está diciendo eso para que yo le diga si hay alguien más. Y de verdad, tenía, había, creo, alguien más de la familia, ¿no? O él le estaría diciendo, a ver, que me descubran quiénes todos los que son para aquí nos lo cargamos enseguida, ¿no? Pero aquí David actúa de una manera como actuó Jesús, ¿no? Diciéndole, no temas, yo voy a devolverte todas las tierras que han sido tuyas, que te pertenecen por derecho, y comerás a mi mesa. Y Siba diría, ¿esto cómo es, Señor? A tu mesa vas a tener a un discapacitado, a un lisiado, a un estorbo. Ese no puede hacer nada por ti. Mira, ni puede correr con tu ejército ahí en los caballos, porque ese hombre no puede. Ni vas a ponerlo tú sobre tus negocios. No, era sentado a su mesa sin que tuviera que dar nada, sin que lo mereciera. Amén. Era solo por el amor que tenía también David, que había experimentado de parte de Dios y de parte de su amigo Jonathan. Eso nos da idea para que podamos entender cómo es la gracia de Dios. Amén. Hacia tu vida, el amor misericordioso que Dios tiene, el favor que Dios tiene hacia ti y hacia mí, ¿no? Y bueno, aparte de eso, inclinándose le dijo eso, ¿no? Aquí le dice, y tú comerás siempre a mi mesa. Segundo, seguimos el 9. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, mira, todo lo que fue de Saúl, de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Y tú, pues, labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer, porque Mefiboset tenía un hijo más pequeño, había logrado tener un hijo más pequeño, ¿no? Y claro, por eso también él estaba temeroso, ¿no? Me corta la cabeza a mí, corta la cabeza a mi hijo, porque era también un competidor al reino de David, ¿no? Pero, ¿por qué? Por eso vuelvo un poquito atrás. Solo alguien que ha experimentado la misericordia, la gracia de Dios, puede extender la gracia y la misericordia de Dios hacia otros. David no estaba preocupado por perder el reino. David no se acostaba cada noche y decir, me van a quitar esto, me van a quitar aquello, man. No, él ya había pasado por eso. Él sabía que el Señor era su buen pastor, que nada le faltaría. Estuviera en el trono o no estuviera en el trono, nada le iba a faltar. Que aunque iba a estar en camino de sombra y de muerte, y aunque todo Israel y los reinos de alrededor se levantaban contra él, él sabía quién estaba cuidando su cabeza. Amén. Y aunque lo mataran, él sabía que moraría con el Señor por la eternidad. Amén. Entonces, solo alguien que experimenta ese tipo de gracia puede dar de gracia. Amén. Puede estar sin temor, puede estar sin el estrés, sin la angustia, sin el sufrimiento de a ver qué me van a quitar. No, cuando tú dependes completamente del Señor, cuando tú has experimentado que eso es verdad, que eso no es un cuento que te han contado, que eso no es una lección más que has aprendido en la iglesia. No, cuando tú has experimentado eso. Y es por eso que David era generoso a este nivel. Y le dice, tú pues labrarás las tierras, y para el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor,
comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. O sea, va a comer siempre a mi mesa. No va a ser un invitado solo de domingo o de algunas veces. No, él va a comer siempre a mi mesa. Y dice más, si vamos al siguiente versículo, el 10, ¿hemos leído? Sí, ¿no? El 10 lo leímos ya. Sí. Y respondió Siba al rey, conforme a lo que haya mandado mi señor, el rey, a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo al rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Es decir, aquí David lo está elevando a una posición como de él, como de su familia. Es decir, que aún si muriera y él tuviera derecho al trono, pues si en justicia da, que sea rey. No le preocupaba eso. Como los hijos del rey, como si fuera mi hermano, como si fuera mi hijo, ¿no? Porque era hijo de mi hermano, de mi amigo Jonathan. Yo lo adopto, lo hago, le doy mi apellido, le doy mi posición, le doy todos los derechos que mi corona hoy en día le dan a mis hijos, ¿no? Es tremendo. Es como alguien también ha dicho, es como si tú te vas al peor lugar de Málaga, como hacen nuestros hermanos aquí, y dan un cafecito, ¿no? Pero no te quedas allí, sino que lo traes a tu casa, lo sientas a tu mesa, le das una ducha, le das ropa, y lo haces uno más, ahí en tu casa, igual que los demás, ¿no? Y cuando está así, dices, mira, mañana voy a ir al registro civil y te voy a adoptar como parte de mi familia, voy a darte mi apellido y tú vas a estar aquí como uno más de nosotros. Pues eso es difícil hacerlo, no estoy diciendo que lo hagáis, pero a ese nivel es que el Señor hizo con nosotros, y a ese nivel fue David capaz de levantar a este hombre del peor lugar y de una condición que en aquel entonces, ser un discapacitado, ser alguien dependiente de los demás, sin valor, a una posición elevada. Y dice, y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y vamos al último, dice, y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. Siempre él permaneció allí en palacio, comiendo a la mesa del rey. Y esto, si nosotros vamos al Nuevo Testamento y a Efesios capítulo 2, volvemos al capítulo 2 con el que empezamos, y dice allí en Efesios 2, capítulo 2, versículo 1, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros pecados, en vuestros delitos y pecados. Aquí así era mi condición, así era la condición de cada uno de nosotros, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Seguimos. 3. Entre los cuales también todos nosotros, perdón, no vosotros, me estoy excluyendo yo, nosotros anduvimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, no había diferencia. Pero Dios, aquí viene el pero que cambia todo, pero Dios, que es rico en misericordia, que es rico para donar su gracia, su favor inmerecido, dice, por su gran amor con que nos amó, seguimos, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Así como David sentó a este hombre en su mesa, así el Señor te ha sentado en los lugares celestiales. Todavía no estamos allí, pero lo estarás. Y aún desde aquí
ya tienes tú que entender que esta es tu posición. ¿Y qué más dice? 7. Para mostrar en los siglos venideros, en estos tiempos, las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Volvemos a eso, porque es por gracia. Tú no mereces nada, yo no merezco nada, pero es porque Dios te ama, Dios se ha fijado en ti. Y seguimos al siguiente. No por obras, no por algo que tú hayas hecho o lo merezcas, sino no por obras para que nadie se gloríe. Yo aquí veo rápidamente, para ir terminando, algunas cosas similares. En la vida de Mefiboset, por una desgracia, él cayó y quedó desgraciado para el resto de su vida. Igual, la humanidad cayó y por la caída ha quedado imposibilitada, ha quedado invalidada para poder ser objeto de la gracia de Dios. Pero así como David estuvo dispuesto a ejercer ese amor inmerecido hacia alguien que había sido de la familia, que lo había perseguido, que había sido enemigo de él, estuvo dispuesto. Así Jesucristo, siendo nosotros enemigos, siendo nosotros pecadores, estuvo dispuesto a ir a la cruz para darte una nueva posición, para que así como Mefiboset, de su estado de desgracia, pasara a un estado de gracia, a una posición elevada. Así tú y yo hemos pasado a ocupar una posición elevada, de gracia, de favor de Dios para con nosotros. No por tu esfuerzo, por los esfuerzos de Jesús. Así que, estando en esa posición, termino diciéndote y diciéndome a mí que debo recuperar mi posición. Debo mantenerme en mi posición, madurar en la posición de hijo, crecer en esa posición. No voy a hacer cosas para ser un hijo de Dios, ya soy un hijo de Dios, sino que entendiendo que ahora soy un hijo de Dios, voy a vivir como un hijo de Dios. Ahora que he sido sacado del lugar donde antes vivía en el pecado, como este Mefiboset fue sacado de aquel lugar despreciable, de aquel lugar inhóspito, yo ya decido nunca más volver al lugar de donde Él me sacó. Puede ser el pecado más terrible, o puede ser el orgullo y la vanidad, donde a lo mejor hay muchos que dicen, pero es que yo no soy un criminal, yo no soy un ladrón, yo no he pecado, yo no he hecho aquello que ha hecho fulano y mengano. Pero es que aunque no hayamos ido tan lejos, también nosotros hemos pasado la raya que no teníamos que pasar. Y por eso recupera tu posición, afirma. Y por aquí alguien durante la alabanza nos recordaba algo similar. Eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. No va a faltar nada, aunque temporalmente tengas que pasar por situaciones difíciles que van a sacar lo que hay dentro de ti. A ver cómo a veces Dios nos pone en situaciones difíciles para ver cómo reaccionas en esa situación difícil, ¿no? Y poder decirle, Señor, yo pensaba que había otra cosa en mí, pero ayúdame, perdóname, porque soy tu hijo, soy tu hija. Tú me has llamado a vivir para ti. Tú has diseñado un plan para mí. Y termino con el último versículo de este texto que dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tú no tienes que inventarte. A lo mejor dices, bueno, Señor, hay tantas cosas para hacer, ¿y qué hago? El Señor, si tú restauras tu comunión con Él, si tú
vuelves a sentarte a la mesa con Él y recibir todo lo que el Señor tiene para ti, tú vas a descubrir cuál es tu función. Alabo al Señor por alguna de nuestras hermanas mayores que a lo mejor no están allí en la primera fila de batalla, pero están atrás, orando, clamando por la iglesia. ¿Cuántos de nosotros estamos aquí? Es posible que estemos aquí gracias a ese apoyo en oración. Mi madre fue alguien que nunca desmayó en orar por mí. Cuando ella me hablaba del Señor, yo le refutaba, y había veces que hasta las lágrimas se le querían caer porque ya no hallaba, no encontraba argumentos para convencerme. Y así que ella lo que hizo fue orar y decir: Señor, yo no puedo, pero tú puedes cambiarle el corazón. Y Dios usó, mi esposa lo sabe, yo quería ligar a una chica de un instituto en el que yo estudiaba mecánica, así que Dios tuvo su camino, su forma de traerme al conocimiento de la verdad, pero detrás de eso estuvieron las oraciones de mi madre. Amén. Así que la parte que tú tengas que hacer en el coro, en la enseñanza, habla con Él. Él tiene buenas obras, tiene todo un plan, y anímate para gastar el resto de la vida que te queda haciendo la voluntad de Dios. Seas joven, seas más pequeño, más mayor, ya no hay tiempo para gastar la vida y los recursos en otra cosa, sino en hacer lo que tenemos que hacer como un hijo, como una hija del Rey, como un hijo, como una hija de Dios. Amén. Vamos a terminar orando. Aleluya. Señor, muchas gracias porque tú nos recuerdas.